Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos hoy a manejar un poquito distinta la dinámica. Hemos estado hablando todos estos días acerca precisamente de lo que es el catecismo de la doctrina católica curso superior, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante en el tiempo actual, ¿verdad? Lo que es la tristeza. A veces nosotros vivimos algún momento de tristeza, alguna preocupación, cuestiones un poquito más delicadas, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Y en esos momentos en donde nosotros nos encontramos tristes, pues puede venir la pregunta obligada: ¿qué piensa Dios acerca de la tristeza? ¿Qué piensa Dios acerca de cuando nosotros nos sentimos abandonados precisamente por Dios? Vamos a comenzar con este tema, esperemos que sea de tu agrado. Vamos a basarnos lógicamente en las citas bíblicas que hablan en relación a este tema. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para que este tema sea un tema que llegue al corazón de todos nosotros, un tema que pueda servir para llenarnos de ese amor de Dios y sobre todo que nos dé la paz, que nos dé tranquilidad que necesitamos. Te invito a que desde donde tú te encuentres, ¿verdad?, me ayudes invocando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Gloria, muy amable por seguirnos. Vamos a rezar todos y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven, Espíritu del Señor, ven, Espíritu de Dios, bendito sea el Espíritu de Dios. Gracias, muy amable. Pues buenas noches, vamos a comenzar. Hay algunas personas que ya se encuentran en línea esta noche para que podamos platicar a este tema que me parece que es muy importante, porque todos de una u otra manera hemos sentido momentos de tristeza, momentos de desesperación y momentos en donde sentimos que hemos sido abandonados, a lo mejor por nuestros familiares, por nuestros amigos, e incluso hemos llegado a pensar que Dios nos ha abandonado. Y quiero tomar algunas citas bíblicas que nos hablan al respecto de esto. Y yo creo que al final vamos a analizar, de acuerdo a estas citas bíblicas, que Dios nunca nos ha abandonado. Es muy distinto que muchas veces nosotros hemos sentido el abandono, pero nosotros lo experimentamos, no porque Dios se haya ido, sino porque nosotros creemos que Dios se ha ido. Y vamos a las citas bíblicas que nos hablan acerca de la tristeza. Esperemos que se escuche bien. Dice, por ejemplo, en Eclesiásticos, capítulo 30, versículo 21. Vamos a hacer muy bíblico estos tipos de temas, donde a veces manejaremos estos temas y a veces el catecismo, como lo hemos manejado anteriormente. Y en este te invito a que tú cheques en tu Biblia, o si no, para no atrasarnos, anotes las citas bíblicas que vamos mencionando. Entonces dijimos, en Eclesiásticos 30, 21 dice: no entreguéis tu alma a la tristeza, ni te atormentes a ti mismo con tus cavilaciones. El 22 dice: la alegría del corazón es la vida del hombre, el regocijo del varón prolongación de sus días. Engaña tu alma y consuela tu corazón. Echa lejos de ti la tristeza, que la tristeza perdió a muchos y no hay en ella utilidad. Gracias, muy amable Inés, muy buenas noches. Gracias. Bueno, decíamos entonces como aquí la cita bíblica nos dice: no hagamos caso a la tristeza. Hay una canción muy, muy hermosa. Bueno, repetimos la cita bíblica, claro que sí. Es Eclesiástico, capítulo 30, versículo 21. Te repito, Eclesiástico, capítulo 30, versículo 21. Dice: no entregues tu alma a la tristeza, ni te atormentes a ti mismo con tus cavilaciones. La alegría del corazón es la vida del hombre. Es decir, ahí tenemos que buscar la alegría. Ciertamente hay cosas que a lo mejor nos pueden entristecer, como decíamos, tal vez a veces la pérdida de un ser querido. Claro, es algo que inevitablemente nos va a volver tristes, nos va a preocupar. Pero aún en ese caso,
que es un caso muy doloroso, aún en ese caso existe algo que nos tiene que alegrar. Y en el caso de un ser querido que acaba de fallecer, pues lo que nos puede alegrar, lo que nos debe de alegrar, es que estará ya en presencia de Dios, creerlo así y pedirle a Dios que así sea. Es decir, alegrarnos porque Él ya está en su presencia. Las Sagradas Escrituras en esta cita bíblica nos dice que alejemos la tristeza, que la hagamos a un lado, como aquella tentación que a veces nos llega y lo hacemos a un lado. Sí, también la tristeza, aunque puede ser temporal, no debemos de hacer que sea parte de nuestra vida. Tenemos que eliminarla, tenemos que alejarla de nosotros. En Eclesiásticos, si gustas anotarlo nuevamente, Eclesiástico, pero este es capítulo 38, versículo 18, dice: porque la tristeza sale la muerte, de la tristeza sale la muerte. La tristeza del corazón enerva las fuerzas, te debilita. Luego dice en el 20, no des tu corazón a la tristeza, evítala acordándote del fin. Es decir, evítala acordándote lo que es la gloria que alcanzarás un día en su presencia de Dios. Te repito, todos los días, al menos casi todos los días, yo experimento algún momento así como de insatisfacción, como de tristeza. Y eso es algo que siempre nos puede pasar de una u otra forma. Pero en cualquiera de esos momentos, regresemos a lo que nos dice Dios. Alejemos la tristeza de nuestro corazón. A veces, no sé si te ha pasado que siente uno tristeza o preocupación y ni siquiera sabes por qué. Simplemente te sientes triste, como aquella persona que recibiera una mala noticia. En realidad no te ha pasado nada, pero sientes tristeza en tu corazón. Tal vez es escasez de Dios, tal vez es escasez de oración. Cuando yo me siento así, como dice la palabra, me encierro en mi cuarto y me pongo a rezar. En esos momentos pido a mi familia un ratito para que yo me ponga en plática con Dios. Y también en unión con la familia también debemos de rezar. Claro que sí, repetimos la cita bíblica. La primera que mencionamos es Eclesiástico, capítulo 30, versículo 21. En realidad del 21 hasta el 25. Y después en Eclesiásticos capítulo 38, versículo 18 y el 20. ¿Sí? Entonces es muy interesante, ¿eh? Ahora vamos a ver la otra postura que nos dice las Sagradas Escrituras. Dice Mercy, la tristeza no es de Dios, cantemos y recemos. Buenas noches. Así es, la tristeza no es de Dios, Mercy, de tal manera que aunque no sea de Dios, pues en este camino que estamos llenos de pecados, de tentaciones, pues tristemente es parte de nuestra vida, del hecho de que haya caído el mundo en el pecado, en vivir en esta situación llena cada día de la ausencia de Dios, pues nos trae como consecuencia la tristeza. Y aunque nosotros tratemos y luchemos por intentar hacer su voluntad, siempre vamos a tener estas situaciones. Pero aquí nos dice el Señor que hay que buscar vencerlas. Ahora, la otra parte no solamente es el hecho, como dice las Sagradas Escrituras, que yo deseche la tristeza, que la haga a un lado, sino que, gracias Inés, sino que más aún yo sea instrumento para hacer que otros la desechen. Y en esta situación nos dice las Sagradas Escrituras sobre cómo dar consuelo a la persona que está triste. Y en Eclesiástico, otra vez Eclesiástico, capítulo 7, repito, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 34, dice: no te rezagues ante los que lloran, y con los afligidos muéstrate afligido. No descuides visitar al enfermo, que por obras de estas ganarás en amor. ¿Sí? Entonces, ahora la cita bíblica nos dice, ¿sabes qué? Haz a un lado tu tristeza, pero ¿sabes qué? También tú busca que el otro aleje la tristeza de su corazón.
Es decir, no solamente Dios nos dice, haz un lado esto, sino nos pide hacer a un lado la tristeza de los demás. Y hay muchas personas que en su labor profesional, en su labor humana, en su labor familiar, conozco yo personas que incluso nos han ayudado nosotros de manera personal, a nuestra familia, a quitar esa tristeza en el corazón de algunas personas, a través de diferentes formas. Si nosotros somos instrumentos de Dios para ayudar a otras personas, eso, como dice la Sagrada Escritura, se convierte en amor. Posteriormente en Romanos, fíjate, Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice: alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Qué interesante. Alégrense, es Romanos 12:15. Alégrense con los que se alegren y lloren con los que lloran. Es decir, lo que manejamos el día de ayer que hablamos acerca de Jesucristo y la empatía, o ponerse en los zapatos del otro, de tal manera que cuando exista algún problema de alguna familiar, conocido o incluso de algún no conocido, tratar de ayudarle de una u otra forma. A veces podemos ver a alguien que está sufriendo y pues por no conocerle o por pena no nos acercamos a ayudarle. Pero la oración que podemos hacer por esa persona, sobre todo si no se entera, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo solamente para los ojos de Dios y para gloria de Dios y beneficio del hermano por el que estamos rezando. Por eso cuando nos topemos con alguien que tiene problemas y no tenemos la confianza o la oportunidad de ayudarle, pues ahí está la oración. Ahí está nuestra petición al Señor para que se arregle su tristeza, su problema. Posteriormente nos dice las Sagradas Escrituras ahora sobre algo relacionado que también menciono acá, que es sobre el abandono. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra triste? Decíamos hace un ratito, si una persona se encuentra triste, lo primero que piensa es que Dios le ha abandonado, que ya no existe ninguna forma en que Dios le pueda ayudar. Porque muchas veces nuestra tristeza tiene fundamentos válidos, reales, preocupaciones familiares con el esposo, con la esposa, situaciones que vemos imposibles de poderse componer. Cuando nosotros tenemos un problema, para muchos puede ser que no es algo grave, pero para nosotros que tenemos el problema y que está aquí en nuestra mente, puede parecer algo imposible de resolverse. Pero nada es imposible para Dios si nos ponemos en sus manos y si buscamos el discernimiento de qué es lo que Dios quiere de este problema, de esta tristeza, de esta situación que estamos viviendo. Y la cita bíblica nos habla precisamente de cuando nos sentimos abandonados, primero de los hombres. Es decir, sientes que tu esposo, tu esposa, tu familia no le interesas. Así de sencillo puede ser, o así de terrible puede ser. Pero aquí hay una cita bíblica hermosísima en Job capítulo 19, versículo 1. Dice: Job tomó la palabra y dijo, Job capítulo 19, versículo 1. Buenas noches, hermanos, le bendiga, gracias. La tristeza nos lleva a la muerte. Así es, la tristeza nos puede llevar a muchas cosas que ahorita vamos a mencionar. Por eso estamos viendo que en este momento alejemos a la tristeza. Y dice, Job tomó la palabra y dijo, ¿hasta cuándo afligirán mi alma y de palabras me acribillarán? Ya me han insultado por 10 veces, me han zarandeado sin paro. Sepan de una vez que es Dios el que me oprime y en que su red me envuelve. Llegó un momento, Job, en que llegó a desesperarse completamente y llegó a entender que Dios permitía este sufrimiento, esta tristeza, este abandono. Pero volvemos a lo mismo, y por eso te he invitado a que leas el libro completo de Job. Job nunca renegó de Dios, aunque se dio cuenta de que Dios lo permitía, y en su mente yo siento que existía un pequeño conflicto en que Dios permite esto. ¿Por qué?
Pero hermano, si Dios permite a veces las tristezas, las preocupaciones, no es porque es un Dios enemigo, no es porque es un Dios malo, no, Él te ama. Pero es un Dios que lo permite porque tiene una razón que nuestra mente no logra entender. Muchas veces esa razón es una razón de purificación. Muchas veces esa razón es para que tú ofrezcas ese sufrimiento, esa tristeza, esa preocupación por aquella otra persona que sufre más, que se preocupa más, que hace más situaciones más complicadas o que tiene problemas más graves que los que tú tienes. El problema es entonces que a veces no logramos el discernimiento, saber, pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios, entender por qué estoy triste, por qué me pasan tales o cuales problemas. Aquí no es buscar, tristemente algunos buscan adivinos, buscan el horóscopo, buscan métodos mágicos para solucionar sus problemas. Por ahí hasta hay algunos que dicen que no debe de existir el dolor en el ser humano. Y no, el dolor es parte de nuestra vida, pero ese dolor no lo voy a manejar como alguien masoquista, que tírenme los dolores porque yo quiero sufrir, no. Buscar que el dolor sea redentor, difícil de entender, solamente se puede entender a quien comprende o trata de entender las Sagradas Escrituras y trata de entender la voluntad de Dios. Pero es muy importante esto. Y luego dice, el abandono de los hombres. En el Salmo capítulo 3, versículo 3 nos dice: cuando los que dicen de mi vida, no hay salvación para él en Dios, mas tú, Yahvé, el escudo que me ciñes. Es decir, a veces la humanidad te dice, ¿dónde está tu Dios? Cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones, tal vez te lo han dicho, oye, tú que vas a la iglesia, ve cómo te va. Estás triste, estás preocupado, tienes problemas. Y alguien tal vez te ha dicho, ¿dónde está tu Dios? A ver, en estos momentos, en donde estás sufriendo, en donde estás preocupado, en donde tienes tristeza, en donde te sientes abandonado, como estamos viendo hoy en las Sagradas Escrituras, ¿dónde está tu Dios? Y tu Dios está junto a ti. Tu Dios está contigo, pero está queriendo que tú crezcas por esta situación, por este problema, por esta dificultad, por esta tristeza que tú tienes. Después, en las Sagradas Escrituras nos dice sobre los hombres, sobre el abandono en un término más grande. Vean, el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación las voces de mi rugido. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche y no hay silencio. En ese salmo también hacía alusión a lo que iba a decir nuestro Señor Jesucristo, pero lo podemos tomar a nosotros. Y en un momento de desesperación el salmo te llena de una súplica, de una petición a Dios. Por ahí un predicador decía, a Dios no le molesta que tú le digas, Señor, ¿por qué? Que le llegues incluso a reclamar. Lo que yo creo le entristece mucho es la indiferencia, la falta de fe, la falta de confianza en Dios. A veces le podemos reclamar, Señor, ¿por qué me ocurre esto? Pero con un reclamo buscando que el Señor te ilumine y te bendiga. Dios habla, hermano. ¿Y cómo habla Dios? A través de las Sagradas Escrituras, a través de un consejo, a través de una homilía. Y una vez que tenía un problema muy delicado y buscaba a Dios y buscaba una respuesta de Dios, se me ocurrió ir a una misa, como cualquier otra en un domingo, y el sacerdote tal pareciera, sin que conociera desde luego mi problema, tal pareciera que la homilía me la dedicó a mí y tocó los puntos exactos que me preocupaban. Y entonces me di cuenta que Dios habla a través de las homilías, a través de la palabra, a través del consejo, a través de la naturaleza, a través de las acciones. Dios se comunica contigo de muchas maneras. Por eso hoy a través de la palabra nos dice, ¿sabes qué? No te abandono. Aunque tú digas lo que digas, no te abandono.
Y aquí hay algo muy importante en la segunda carta a Corintios, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Gracias, muy amable, merci. Dice, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engríe. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Qué interesante. El apóstol sufriendo por la tentación, ya estaba a punto de caer en la tentación y dice, él, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engríe. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Es decir, le pidió a Dios que alejara esa tentación de él, que alejara esa preocupación, esa tristeza, ese problema que él tenía. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Formidable. Dios le dice, Él me dijo, dice la palabra, mi gracia te basta, suficiente. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Formidable para este tema. Mi gracia te basta, que mi fuerza, fíjate bien, se muestra perfecta en la flaqueza. Es decir, con la gracia de Dios es suficiente para quitar esa tristeza. Tiene que ser suficiente para olvidarnos de un abandono de los hombres muchas de las veces y de ese sentimiento de abandono de Dios que, como te he dicho, no es verdad. Dios no te abandona. Por eso en esta palabra le dice, ante esa tentación le dice, mi gracia te basta. En la flaqueza, en el problema, en la debilidad, ahí está mi amor, mi gracia. Y luego dice en Job capítulo 1, versículo 21, ya vamos a terminar con el tema. Si hay alguna duda o algún comentario, te agradecería también que lo compartas este video para gloria de Dios. En Job capítulo 1, versículo 21 dice, y dijo, Yahvé Dios, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Vean cómo Job llegó a olvidarse de ese abandono y glorificar el nombre de Dios ante la tristeza, ante los problemas y ante las situaciones como estamos viendo hoy que tú puedes enfrentar. Job dijo con esas palabras sencillas y sabias, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, por lo tanto dice, bendito sea Dios. Esa es una enseñanza de una persona que tiene una fe puesta completa en Dios, que no se pone a estimar o a escatimar o a pensar por qué se dan las cosas, sino que él acepta la voluntad y la pone en ofrecimiento hacia los demás. Luego dice en Job 1.9, dice, entonces su mujer le dijo, ¿todavía perseveras en tu entereza? O sea, ¿todavía no te has dado por vencido? Y le dice la mujer, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una estúpida cualquiera, así dice esta versión. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué palabras más sabias de Job? Dice, si aceptamos de Dios el bien, ¿por qué no hemos de aceptar el mal? Una lógica que en verdad tiene una razón. ¿Por qué cuando nos va bien, cuando no estamos tristes, muchas de las veces nos olvidamos de Dios? Pero cuando viene la tristeza, la preocupación, lo que estamos viendo ahora, el desánimo, sentirnos abandonados, en ese momento entonces viene el reclamo. Pero Job dice, no es así. Si aceptamos lo bueno de Dios, ¿por qué no aceptar lo malo? Y luego entonces nos viene una parte muy interesante para terminar este tema. Si tú sientes que en algunas veces, con esto vamos a concluir, te sientes triste, te sientes abandonado por las demás personas, incluso como hemos dicho, te sientes abandonado por Dios, déjame leerte esta cita bíblica y terminamos la reflexión. Dice aquí,
En Mateo capítulo 27, versículo 46. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué trae para ti estas palabras de Jesús? Hoy que hablamos de tristeza en nuestro corazón, de abandono muchas de las veces en nuestra mente y creer que Dios no está con nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, también expresó unas palabras de abandono al decir al Padre: ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía perfectamente que el Padre no lo había abandonado. La parte humana fue la que pudo haber salido, lo mismo que con Job. La parte humana pudo haber salido, pero la reflexión de todo lo que él ha vivido, la reflexión de todo lo que él logró y cómo se dio cuenta del amor de Dios, le hace pensar, al igual que a Jesús, que el Padre es un Padre amoroso, que es un Padre que no te abandona nunca, que es un Padre que está siempre contigo. Así queremos terminar este tema dándole gracias a Dios porque Él no te abandona nunca. Que sientas el abandono, eso es algo diferente. Pero ahí están las citas bíblicas que hemos mencionado, donde Dios pide que alejemos la tristeza, que alejemos la preocupación, que alejemos de nuestra mente que Dios no está con nosotros. Pudiera tal vez existir un abandono de alguna persona, de algún familiar, de algún amigo, de algún hermano, que tal vez pues ya nos frecuenta, pero el abandono de Dios nunca lo vamos a poder perder, a menos que tú quieras con todas tus fuerzas alejarte de Dios. Pero aún en ese momento te aseguro, porque como Dios está interesado por el rebaño completo y va especialmente por aquella oveja perdida, aún en ese momento, de aquellas personas que renieguen de Dios, que no quieran nunca saber de Dios, aún en esos momentos Dios se irá con esa persona. Recuerdo una frase que vi en internet, no recuerdo ahorita quién fue el autor, pero decía, bueno, en el caso de los ateos, dice, hasta para los ateos tiene que hablarse de Dios, porque los ateos niegan a Dios y al negarlo, pues tienen que nombrarlo, ¿verdad? Entonces no importa cuál fuera nuestra situación espiritual, Dios está con nosotros, Dios quiere que no estemos tristes, y si caemos en la tristeza, que a través de la oración nos levantemos para gloria de Dios y para beneficio de todos nosotros. Bueno, hoy hubo mucho ruido aquí afuerita, ¿verdad? Pero esperemos que no se haya escuchado tan mal la transmisión. Bueno, pues esperemos que te haya gustado estos temas que estamos manejando. Lo vamos a ir intercalando con lo que es el catecismo, y en esta ocasión pues hemos meditado acerca de la palabra de Dios y del mensaje sobre la tristeza y el abandono. Que el Señor te bendiga, nos vemos, y ojalá compartas este video, ¿qué fue ahí? Ese video para gloria de Dios. Que Dios te bendiga y descansa. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles para seguir comentando algún tema muy interesante en relación a la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que pases buenas noches.